Martes 27 de junio del 2017, luna nueva, San Cirilo de Alejandría, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y un día como hoy nació Rosa Duarte, hermana del padre de la patria. Un día como hoy nació el camarógrafo Ricardo Jiménez, Socorro Calzado de los Santos y Erika Encarnación. Esas personas nacieron un 27 de junio. Bien, señores, vamos a darle la bienvenida al equipo de los martes y viernes y tenemos muchos temas que vamos a desarrollar inmediatamente. El tema de las farmacias y las ARS y el tema de los cirujanos plásticos, entiendo que deberían de debatirse en forma más amplia y no debe de ser manejado por la prensa. Yo creo que los organismos que tienen que ver con esos asuntos deberían de ser los que discutan primero y luego le pasen a la prensa, pero que no dejen eso suelto en banda, porque va a terminar la prensa manejando dos problemas que no conoce. El problema de las farmacias y la ARS es mucho más difícil de lo que todo el mundo se pueda imaginar. No vamos a tratarlo en este momento, aunque deberíamos y quisiéramos posponerlo para mañana miércoles, a ver si con el doctor Hanna se puede definir más ese tema, que es sumamente grave, porque es un tema que ya hemos vivido en otras áreas. Cuando llegó la modernización a los puertos de República Dominicana, en que se debatió la mano de obra del trabajador portuario que trabajaba a bordo, en arrimo o en mecanización, Poasi, Estapi y Sinamoa. Esos sindicatos desaparecieron cuando llegó el furgón y se le buscó una solución a ese tema. Cuando cerraron los ingenios del CEA, no se le buscó una solución a la posibilidad del fracaso. Y ahora viene un problema de medicinas y atención médica, que es un problema serio. Solamente quería decir que eso se va... Déjame enmendarte la plana, Uriel. Esos procesos son muy dolorosos. Hay que pasar por Estapi, que sigue ahí en la 19 de marzo, para uno darse cuenta cómo están envejeciendo esa gente con una pensión miserable. Realmente el avance tecnológico desplaza mano de obra y la lanza a la nada. Así está lleno el local de Poasi, de gente en la indigencia, a los cuales se le acordó una pensión que era más o menos buena el día que se le acordó, pero no hay nadie que la actualice. De manera que lo que viene con la farmacia hay que tratar de vadearlo. Y lo más correcto, a mi entender, sería que el gobierno extendiera el plan de medicina barata a través de las farmacias existentes. Porque si no, hay muchas viejitas en esta farmacia que se van a morir de hambre, sencillamente. Porque son los que suministran las medicinas de un pedazo de tierra. Recuérdate que había una disposición de carácter general que evitaba que hubiera farmacias a tantas cuadras de distancia una de otra, para que no compitieran. Porque ese es un negocio de supervivencia, el negocio de la farmacia, hace mucho tiempo. Claro, hay cadenas de farmacia que han establecido una eficiencia que tiene su mérito, y compiten entre ellas en ofertas y en facilidades de patentizados. Pero lo que consuma la gente de más en más es el genérico, porque ya son genéricos cientos de medicamentos que antes fueron patentizados. De manera que si el gobierno ha desarrollado un programa muy meritorio
a través de las farmacias populares, en que compra masivamente genéricos en cualquier parte del mundo depurados y los ofrece a la población a precios baratos, tiene que tener en cuenta esos cientos de pequeñas farmacias que han dado servicio durante años, para que no termine muriendo como la gente de Poasi y de Stapi, que sencillamente lo tiraron ahí a un rincón a morir de hambre. Bien, el tema de los medicamentos, la industria farmacéutica y la seguridad social es el tema que realmente uno propone, porque es un gran problema que inclusive podría poner en peligro los pocos pasos de avance que hemos dado en el orden de la seguridad social. No es solamente el medicamento de Promese que se vende en boticas populares ni el genérico, es que está en una balanza dos elementos, y que vuelvo y repito, que el tema es tan complejo y largo de tratar, que solamente vamos a decir que uno de los, el sector que se imponga se tragará al otro. Es así de grave la cosa. Así que vamos a dejar eso para gente que ha trabajado en la seguridad social y ver cuál fue el plan original de los genios cuando tomaron patrones en todas partes del mundo, lo trasplantaron aquí y hoy no tienen solución en la medida que los problemas van surgiendo. Hay una adivinanza que nosotros vamos a plantar, adivinador. En el día de hoy, el doctor Leonardo Matos Berrido anunció su retiro de la Liga después de más de 20 años de ser presidente de la Liga. Nosotros conocemos el tema, tuvimos en la Liga una cantidad suficiente de años para estudiar el tema. El béisbol es un deporte complejo, difícil de manejar, y hay una pregunta que es la adivinanza, así como hay otra adivinanza que vamos a hacer con respecto a una noticia que se habla de la posibilidad de convertir el Movimiento Verde en un partido. La pregunta es la siguiente, para los dos casos. ¿Quién sacó a Leo Matos de la Liga? Y el segundo es, ¿quién decide si el Movimiento Verde se convierte o no en partido político? ¿Quién es el que decide eso? Esas son las dos preguntas. ¿Quién sacó a Leo? Porque no es verdad que Leo se va. Esa fue una campaña bien montada para producir la carta de Leo donde dice que se va, pero eso fue obligado, forzado. Ahora, en el Movimiento Verde hay que ver quién es el que decide, no es si debe o no convertirse, ese no es el tema. ¿Quién es el, en caso de que se vaya a decidir o no, quién es el que dice, no, eso no va? Esas son las dos cosas que nosotros planteamos. Doctor, ¿y si el Movimiento Verde le está abriendo paso a otro movimiento? Podría ser, pero yo lo que te estoy diciendo, entonces el señor líder es que dice, le estamos abriendo paso a otro movimiento. Lo que sea, lo que vaya a pasar con ese movimiento, es lo que hay que averiguar. Ustedes leyeron esta semana un notable documento publicado por el Partido Revolucionario Moderno, con varios años de atraso, pero un documento realmente bien hecho. Por primera vez, un partido político aquí se pronuncia tan categóricamente y tan precisamente sobre situaciones de importancia nacional. El problema de Punta Catalina, el problema de la referencia a un contrato virtual, a una oferta virtual en la licitación. El Movimiento Verde removió ese partido ya.
los removió, porque por primera vez un partido usa a los técnicos que tiene adentro, los científicos que tiene adentro, para trabajar. Porque la política en tiempos de no elecciones, como decir, en tiempos de no elecciones, tiene que ser con cerebros, no es con pasión. La pasión es a la hora del voto, a la hora del enfrentamiento. En Inglaterra existe el concepto de el gabinete en la sombra. Cualquier partido que tiene opción de poder, se alternan liberales y conservadores, cosas de ese tipo, y más bien laboristas y conservadores en Inglaterra, pero el que está abajo tiene un gabinete paralelo, compuesto por lo general por quienes van a ser los ministros de esa opción partidaria. Cuando asumen el poder, porque cambia la correlación de fuerza en el Parlamento, esas son las cabezas que se han ejercitado en la oposición, resolviendo y planteando los problemas. De manera que lo del Movimiento Verde no es cualquier cosa. No creo que ellos tengan capacidad de convertirse en partido político, porque se sabe qué hay detrás. Lo penoso es que este motor de arranque de esta situación vino de fuera. Y entonces nos quedamos detrás de los acontecimientos. ¿Qué está pendiente de Odebrecht, señores? Odebrecht dijo aquí y acordó aquí, bueno, lo que le dimos a Rondón por estos pagos es lo que vamos a admitir. Esto es una asociación de malhechores. Es lo que vamos a admitir como soborno. Pero todo el mundo sabe que soborno o comisión es una tontería frente a lo que ha cobrado la empresa. Pero ellos dieron otra referencia, aquí se acogieron a esa, a la mínima. Ellos dan otra referencia. Ellos dicen que reservaban el 22% de cada contrato. Sobrevaluándolo. Entonces, ¿por qué no se actualiza la cifra? Si dependemos de la información que viene de Brasil, si somos incapaces de sacar la información de aquí, actualicemos la cifra, acojámonos al 22%. Que ahí, en ese 22% está la sobrevaluación y está la propina. Porque las propinas se dieron, en definitiva, en función del volumen de negocio. Y no es esa tontería de los 96 millones de Rondón. Si Rondón cobró 96 millones por hacer eso, hay que condecorarlo con la orden de Duarte Sánchez Mella, porque él logró que una inversión de tal magnitud viniera al país cobrando un costo bajísimo. La gestión que hace cualquier empresa extranjera, hablemos de Morgan, todo ese tipo de empresas, es muy superior. Cualquier banco que te gestiona una inversión de ese tamaño cobra un 5%, y eso se sabe. Entonces es alrededor del 22 que hay que hacer la cosa. Eso está pendiente. Ese número hay que actualizarlo. Y ahí se maneja soborno y sobrevaluación. Yo creo que si República Dominicana se ha guiado de Brasil, Joao, Brasil, Lula, Dilma, Odebrecht, si nos guiamos de Brasil, y hay que ver cómo termina Brasil, cómo van las cosas en Brasil. En Brasil todos los días hay movilización, pero esta semana se publicó que ellos van a detener una promesa que tenían para junio, que era entregar las pruebas. Con respecto a lo que está diciendo José Israel, si ustedes ven que el 22% de 6.000 posiblemente ande por los 1.000 millones, yo quiero ratificar que para nosotros, el comentario con respecto es el siguiente. ¿Bajo qué predicamento es que hay que reclamar ese 22%? Cuando una nación, un país, un estado o un gobierno de un país como Brasil
propicia expresamente un ambiente o situación que provoque lo que provocó Brasil en los países donde ellos decidieron ofrecer sus servicios, y que le ofrecieron oportunidad a un país pequeño, sin desarrollo, se brindaron, aprovecharon de la vulnerabilidad y de la imposibilidad de hacer grandes obras sin financiamiento y deciden mejorar ese país viajando legalmente a través de sus embajadores y de su presidente, vendiendo una obra que el país necesita. Entonces usted tiene que reclamarle a ese que vino como país, como nación. Ayer mismo el señor que le declaró al procurador, que es el gerente local, dijo: a nosotros nos trajo la embajada de Brasil, o hicimos la gestión a través de la embajada, y quien contacta a Rondón es la embajada. Entonces yo creo que no es abajo. Nosotros debemos de tratar primero de buscar ese 22%, que es el 22% de 6.500, que busquen ese dinero, no 92 millones, sino 1.000 millones de dólares que se puede negociar. Terminen Catalina, busquen el resto, cómo lo van a pagar, porque nos están metiendo el cuco de que si no hacen y trancan a todo el mundo, Estados Unidos va a quitar la visa a todo el mundo en este país. Ayer mismo aparece un comunicado del Departamento de Estado, es decir, que el que pida, el que apoye la posición de Maduro con respecto a la modificación de la Constitución constitucional, se le va a negar la visa en Estados Unidos. Yo no sé si eso es verdad, pero aparece un papel impreso que dice eso. Entonces, volviendo de verdad, la posición es buscar el dinero, buscar ese dinero entre todo, pero básicamente ese que vino aquí. Nosotros no estamos defendiendo la corrupción local. Estamos diciendo que tú no puedes decir: yo robo porque necesito comprarle la leche al niño mío. No, lo que estoy diciendo es: Brasil vino, instaló, ¿qué es lo que hay que hacer aquí para hacer las obras? Hay que dar unos cuartos, tú das los cuartos. Entonces, eso no tiene discusión, pero vinieron como corruptor de menores, porque hay países, ellos eran de los 20 países que decidían la suerte del mundo. Entonces yo creo que es por ahí. Lo otro que quería decir antes de entrar en los temas de José, es que el tema de cirugía plástica es un problema, oiga bien, fiscal. Mañana lo vamos a discutir también con el No es un problema médico, es un problema fiscal. Que si se sabe cuántas son que se están operando, entonces hay que buscar... Es un problema fiscal. No quiero desarrollar, pero es un problema de impuestos y de proporcionalidad. Si se dijeran cuántas cirugías se hacen en el país, si realmente nos damos cuenta que este es de los países más avanzados en cirugía plástica y que hay menos accidentes por paciente operado. Que los bolsillos de los médicos terminan proporcionalmente abultados como los implantes que ponen. Mira, yo quiero decir esto porque conozco este tema. Conozco bien este tema. Ayer se publicó un elemento de un famoso hotel en Barahona que estaba construyendo una famosa verja. Miren, lo que está pasando es lo siguiente. En el PLD comenzaron a haber luchas internas. Y al mes de Danilo estar en el poder, apareció una carta contra Gustavo Montalvo. Yo no sé si ustedes la recuerdan. Luego vino el tema de Odebrecht, en el que trataron de meter el ministro de Obras Públicas de aquí.
Después vino el problema de Faña y de Peralta. Pues eso es verdad o mentira, pero lo importante es ver cómo en el equipo de Danilo, hay focalización de cosas. Y ayer apareció un hotel en Barahona. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Número uno, las personas que estén interesadas en el hotel, en el caso del hotel, yo les pido que vayan a Barahona y que vean el hotel. Que lo vean, porque todavía no está remodelado. 17 años en ruinas. Tiene 60 metros del mar. 1,5 kilómetros de ese lugar está forrado de pared de diferentes propietarios desde siempre. Igual que Palmar de Ocoa, que los frentes de las casas tapan el mar. Entonces, lo que quiero decir es que averigüen quiénes son los socios de Gonzalo Castillo en ese hotelito, porque ese hotel lo que vale $1 millón, entre 7 u 8 personas que compraron el bendito hotel y han hecho todo una tragedia de ese asunto. Y le añadieron un avión de $20 millones. Y yo le quiero decir a usted que está viendo en televisión, usted quiere un avión de 10, de $20 millones, es la cosa más fácil, es más fácil conseguir un avión de 10, de $12 millones que comprar un carro. Oye bien, es más fácil conseguirlo. Entonces, lo que quiero decir, que vayan y averigüen lo del hotel y que vayan y pidan un dato a la compañía que venden avión para que vean que aquí no lo que se esté buscando cosas, porque parece ser que para ser funcionario hay que ser pobre de solemnidad. Parece ser que hay que ser pobre de solemnidad. Entonces, quería decir eso porque si usted va y ve el hotel y revisa el préstamo del Banco Reserva y el Banco Popular, mira ahí la bendita pared. Entonces, que midan del pleamar a la pared y que vean el bendito hotel. Cuando vean eso, entonces usted va a ver que las redes y las cosas, aquí ni hay investigación ni hay nada de esas cosas. Quería decir eso. Y lo otro es esto. Ayer se produjo una sentencia en un tribunal, doctor, y yo quiero preguntar, ¿quién paga la defensa de los abogados de los atracadores? Si no tienen, el Estado le proporciona un abogado. No. En Los Alcarrizos, una banda mató a un dueño de colmado para atracarlo y fue condenado en primera instancia, y la gente constituyeron abogados, y Manuel de Jesús Evangelista y Alberto de Jesús Chávez, el chileno, fueron a apelación por una sentencia y resulta que consiguieron pagar sus abogados en primera instancia y pagaron los en apelación cuando mataron a Pedro José Ruiz. Lo condenaron a 20 y a 30 años, uno a 20 y otro a 30. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes pagan las defensas de los atracadores? Ellos tienen una banda que los manda a atracar y eso. Porque mira, yo entendía que eso eran abogados de oficio. Muchas ocasiones abogados porque de oficio, el atracador debe ser un hombre pobre, un padre de familia para mantener sus hijos. Otra vez a través de la familia, pero es un asunto que uno no tiene cómo... Pero los atracadores no son de izquierda, ¿verdad? A lo mejor usted piensa que sí. Dios mío. Bueno, pero hay un oficio que es defender a atracadores. Hay un oficio para los abogados también defender a atracadores. Hay abogados de atracadores, ¿verdad? Sí, exactamente. Y son socios, ¿eh? No necesariamente. No necesariamente los abogados son socios de a quien defienden.
Pero es su especialidad, porque hay abogados que defienden narcos, defienden atracadores, defienden empresarios, dependiendo de la especialidad. Y también del monto robado, porque usted se da cuenta que los que defienden atracadores, como dice usted, y los que defienden narcotraficantes, también defienden funcionarios y empresarios. Porque son atracadores. Porque son de menor, depende del grado. Esos funcionarios son atracadores. Depende del grado. Junior, yo sé, hay profesiones en las cuales la publicidad como que no se contempla. Por ejemplo, yo preguntaba al doctor, el doctor me decía que la publicidad de los médicos era poner el nombre frente al consultorio o frente a su casa. Y la de los abogados, al parecer, es los casos que defienden le crean una fama. Es decir, ese abogado logra que te suelten. Y como que se especializan así como ciertas cosas. Es que igual, un médico no puede dejar morir un paciente porque le hayan dado un tiro a un atraco. Tiene que hacer todo lo humanamente posible para entre la clase igualmente delincuencial se pone de famoso, que es el abogado que saca. Y lo acepta, tiene que cumplir con su función de defenderlo. No, lo que pasa es que la historia nos dice que hay abogados. ¿Tú te acuerdas? Pero ¿a cuánto condenaron a esa gente? A 20 a 30. 20 a 30. ¿No lo soltaron? No. Pero si tienen abogados privados lo defendían. Sí. No, pero yo vengo por otro lado. Yo lo que vengo por otro lado, porque yo no quiero. Aquí en un caso famoso de banco, se buscaron el abogado más caro de la patria. Y le hubiera salido más barato un abogado de oficio. Porque lo que logró fue la pena máxima. Yo quiero felicitar a Manuel Hernández, a Sara Veras y a José Aníbal Madera, que son los jueces Manuel Hernández Victoria, juez presidente, Sara Veras Almanzar y José Aníbal Madera, que fueron las personas que condenaron ayer en la segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo a ese ciudadano, a esos ciudadanos, Manuel de Jesús Evangelista y Alberto de Jesús Chávez, que mataron a Pedro José Ruiz. Y con respecto al comentario, quiero decir que no es nueva la especialización de abogados. Yo recuerdo que cuando venía el problema de las acusaciones, cuando Balaguer, había una barra de la defensa que todos esos abogados aparecían y defendían a los que le pegaban, ¿cómo se llama? Delitos que no cometían, seguro. Abelito era de esa gente, Negro Vera era de esa gente, era una barra, eran 50 abogados que cada vez que alguien se presentaban y defendían. Eso es. Pero la pregunta mía es, llevar un caso en primera instancia y llevarlo a apelación. Yo entiendo que en un tema tan difícil como el atraco con crimen, tiene que ser un elemento costoso para esos acusados. Entonces la pregunta inicial fue, ¿quiénes pagan las defensas de ese grupo? Posiblemente ellos pertenezcan a una banda y el jefe de la banda le diga, vaya, contrate un abogado que nosotros, porque también esos no son pobres de solemnidad. No. Cuando esa gente salen a trabajar, entre comillas, a la calle, yo supongo que retornan con un botín, ¿verdad? Botín, claro. ¿Verdad? El resultado del trabajo. El resultado, sí, pero tienen que rendirle cuenta. Vamos a ver cómo nos fue hoy. Bueno, aquí hay tanto, eso es lo que yo entendía. Vamos a ver, vamos a hacer una pausa porque tenemos unos temas que tratarle a José Israel. Bien. Nosotros hemos estado diciendo que 10 millones de habitantes que tiene República Dominicana, de 10 millones de habitantes ya hay 3 millones que están bajo el sistema de seguridad social. Y la salud pública cuenta con menos del 2% del Producto Interno Bruto de presupuesto. La Asociación Médica y algunos sectores están pidiendo
que se llegue hasta 6% porque no alcanza el presupuesto. Y quiero decirte que siempre he dicho que el presupuesto alcanza y sobra. Y hoy vi algo, una fotografía de la inauguración de una clínica o un hospital en El Cercado. Conozco bien esa comunidad y vi una fotografía de, o era una sala de emergencia o era de cuidados intensivos lo que vimos. Pero quiero decir, nosotros conocemos hospitales importantes en el mundo, como son el Johns Hopkins, conozco el de Miami, conozco en Filadelfia un hospital muy moderno. Y quiero decir que no había visto en esos hospitales equipos tan modernos como lo que vimos en esa fotografía. Realmente, esa ambivalencia de que no hay cuarto para salud, 54 hospitales sin terminar y hospitales que se hacen a necesidad del contratista y no de la comunidad ni del Estado, con presupuesto que dan y sobran, pero entre administradores, directores, suplidores, se las ingenian para cogerse ese presupuesto y tragárselo. ¿Cómo tú ves eso? Creo que tiene mérito el proveedor si entregó lo que cotizó. Porque, bueno, él vendió más. Tú tienes razón en el sentido de qué necesita el cercado, qué puede manejar un médico que está en el cercado, que es casi una pena de prisión, y a trabajar para allá. ¿Y qué se puso? Ahora, si el proveedor puso lo que está en el contrato, hay que darle un premio, hay que hacerle un reconocimiento. Ahora, se está tratando... ¿Y hay contratos a la medida? Sí, claro. Hay gente que diseña su contrato. Y se lo lleva al que compra. Pero en eso de las contrataciones hay demasiado falla. El otro día vi en la prensa que habían invalidado una cotización con 4 años de atraso. Después de 4 años, y realmente no se había hecho la obra, o se había hecho ya. Es un tollo lo que hay ahí con el departamento ese de contrataciones. Bueno, fue unos vehículos que iban a comprar y uno... Es el caso de IDECOP. De IDECOP, exacto. Unos vehículos que iban a comprar y una empresa conocida que quedó en segundo lugar interpuso una queja ante el organismo regulador de contrataciones, pero mientras tanto ya todas las camionetas están chocadas, están desbaratadas, porque eso es lo que hacen con una camioneta en la administración pública, desbaratarla, como la policía, como la seguridad, todos esos organismos que manejan vehículos que no son suyos, terminan siendo chatarra muy rápido. Pero ayer se comenzó a ventilar una operación audiovisual que yo la entiendo de esta manera. Se concedieron una serie de contratos por emergencia, invocando la emergencia que no hay que hacer concurso. Se otorgaron. Pero por alguna razón, esas modificaciones, esas correcciones sobre hospitales afectados por un temporal, no se hicieron. Y se quedaron esos contratos vivos. Frente a lo que se ha dicho a través de este programa muy insistentemente, que el presidente no puede seguir repitiendo que tiene 54 hospitales en construcción todos los años en su informe al Congreso, o que cambie el número por lo menos. Y se sabe que hay algunos que salen y otros que entran, pero que da 54 todos los años es medio complicado. Bien, el presidente ha cogido el tema seriamente y se ha puesto a inaugurar un hospital cada 2 o 3 días. Ha revivido el asunto y está haciendo lo que debía hacer. Bueno, acábenme con los hospitales eso. Bien.
Pero se está interpretando eso de revivir esos contratos como una operación dolosa. No lo es dolosa. Sencillamente, eso estaba otorgado y lo que se está haciendo ahora. Y ahí se maneja un criterio que es la cesión de crédito. Yo no sé quiénes son los proveedores, pero supongo porque todo lo que suministran equipos son gente del oficio. ¿Cómo decir? Es un oficio que hay que saberlo manejar con todos los requisitos para llenar todos los formularios, para participar en los concursos, para realmente competir con otros. Ahora bien, si tú tienes un hospital que incluye equipamiento, el constructor no vende equipo. El que vende equipo es otro. Una cesión de crédito a esa empresa no es una cesión del contrato. La prueba es que no es por el mismo valor, sino por un valor parcial. Tú le cedes el crédito porque tú no tienes con qué pagar el equipo. Tú tienes el contrato completo. Le cedes el crédito al proveedor de los equipos para que él entregue los equipos. Y tú presentas la factura total, pero al ceder el crédito hay una suma que no se te va a pagar a ti, sino que se le va a pagar al otro proveedor. Ese es un mundo que no todos los comunicadores han vivido, porque son gente profesionales de la comunicación que no están vendiendo y comprando. Pero realmente es un equívoco decir que una cesión de crédito por parte de un contratista pueda implicar por sí misma un elemento delictuoso o delictual. Eso es lo que yo entiendo de ese bochinche que se ha armado. Viva la medida que hace echar para adelante esos proyectos. No es posible que haya pasado una tragedia hace 4, 5, 10 años, porque fue Lionel que otorgó esos contratos de emergencia y ya Danilo lleva 6 en el poder, casi 6. Está en el 6º año. No, ya el 5º lo cumplió, o lo cumple en agosto. Lo cumple en agosto, bien. Están culminando el 5º año. No es posible que 5 años después eso se ponga en movimiento y cree un alboroto adicional. Yo lo entiendo así, no creo que haya dolo ahí, ni mucho menos. Puede que en la concesión del contrato original haya, porque los contratos de emergencia siempre se prestan a eso. Sí, puede ser que los televidentes tengan el hábito o la costumbre de que cuando le dicen algo que no le gusta, inmediatamente reacciona en una forma negativa. Dicen, este es un comentario interesado. A veces nosotros mismos decimos eso, quieren capitalizar eso políticamente. Yo quiero decir algo, no en beneficio de José, sino en beneficio de un estilo de vida, el de José. José Israel fue editor de un periódico semanario que publicó durante años desde una redacción de un partido político. En ese periódico definitivamente habían denuncias, pero siempre se caracterizó ese periódico por plantear soluciones, aún siendo un partido que tenía el poder lejos, pero muy lejos, como efectivamente todavía lo tiene lejos. Pero la conducta del editor todavía hoy sigue siendo la misma. Puede ser que los motivos que tuvo la persona que hizo la denuncia en un programa sobre ese hecho quizá no sea exactamente la habilitación de un contrato de emergencia del pasado, porque lo van a decir, sobre todo cuando te dicen la fecha de registro. Y es que todos los comentarios que hace José Cuello siempre tienen una solución. Y comenzó diciendo, si cuando hablábamos del hospital del Cercado, dice, bueno, si eso pidió el Estado comprar para ese hospital en ese lugar, realmente el suplidor cumplió
no tiene que pensar. Entonces yo ahora quiero devolverle a José una contradicción. Entonces le sobrevendieron un equipo a una población que posiblemente solamente mover una camilla, solamente manejar una camilla, implica un curso. Oye bien, la camilla, no estoy hablando de los equipos. Entonces, el suplidor no tiene que opinar. Usted quiere un hospital de 10 millones de dólares para el cercado, yo se lo vendo, a mí no me importa que el cercado lo necesite o no. José, entonces Pinalito, Odebrecht no tenía que estar opinando. No se puede comparar las dos cosas. No se puede comparar las dos cosas. Porque Odebrecht opinó que debía modificarse eso, porque él se beneficiaba del precio más alto. Ahora, si termina la camilla no funcionando, esa es otra historia, ¿verdad? Óyeme, lo contrario en este tipo de equipamiento es cotizar un carro Mercedes-Benz y entregar un Coroto. ¿Tú te das cuenta? Sí, yo es eso. Eso es lo habitual. Ahora sí, que mandaron una camilla apta para mayores. Bien. Esa fue la que cotizaron. Lo que pasa pero mira, el gobierno no tiene criterio en eso. ¿Para qué está comprando camillas? Aquí arriba no hay 600 camillas allá arriba. Sí, guarda ahí. Guarda. ¿Y son del gobierno? Pero el tema es... ¿Tú no viste la Suprema, cómo es, la Procuraduría regalando una casa? Oye, cuando la justicia incauta una propiedad, no es propiedad del procurador, es propiedad de la nación, del Estado. Ahora está la Procuraduría regalando. Bienes nacionales directos. Eso debía bienes nacionales. Bueno, que bienes nacionales está mal organizado, que no bienes nacionales, males nacionales. Lo que pasa es que te voy a meter en otra cosa que tú en un momento también opinaste, y es en el tema de que cuando tú compras una cosa, el Estado compra una cosa, esa cosa queda y tú la puedes ir a ver, y si eso fue lo que vendieron. Pero a veces el Estado compra una cosa que al otro día tú no sabes si la habichuela tenía 2 onzas, si tenía 2 onzas y media, si tenía gorgojo, si tenía tratamiento de... Es decir que... No, bueno, eso fue la estupidez de aquellos que facturaron unas Toyota como a 15 pesos, que todavía hoy no valen 15 pesos. Cuando pudieron haber aumentado la cantidad de Toyota que no se puede comprobar al otro día. Y que como quiera no se iba, ellos mismos eran que le entregaban. Ellos mismos le entregaban y la repartían. El detalle que uno siempre ha visto es cómo es posible que hoy por ejemplo, decida contratar, hacer un hospital y te incluya no solamente la estructura física, sino el equipamiento, todos los equipos médicos. Y hay ocasiones que hasta la acústica incluyen en el contrato. ¿Cuál es la razón de hacer un paquete de esa naturaleza? Bueno, eso es un proyecto ya en mano. Sí, pero ahí es que están los detalles, José. En ese tipo de contratos, que soportan cualquier cosa. No, aquí ha pasado cualquier cosa. Recuérdate cuando Trump trajo el concurso de Miss Universo aquí, asociado con un promotor local. Desmantelaron el sistema de sonido del Teatro Nacional y nadie lo repuesto. O sea, una cosa es comprar un sistema de sonido que no es necesario, pero que está ahí, y otra cosa es desmantelarlo y largarse. Aquí pasa de todo. Y eso lo hizo Don Trump, el jefe de los Estados Unidos y del mundo. Pero es así. Y sobre el tema de las sesiones, ¿habrá otra sesión para hablar de ese tema, doctor? No, la sesión de crédito es habitual entre suplidores del Estado. Usted suple, usted tiene el contrato llave en mano, usted suple la construcción y el otro suple los equipos y usted le endosa una sesión de crédito para usted cobrar su parte. Porque si no, ¿cómo cobra el suplidor después? No se topa más nunca esos cuartos. Esa sesión de crédito. Normalmente tú coges unos cuartos en el banco y te piden una garantía. Una garantía puede ser una sesión de crédito de un contrato que tú tengas. Bien. Hay otro tema que yo quería tratar de saber. ¿Qué lectura le da
Estados Unidos, de una forma casi sorpresiva, eligió a un señor totalmente atípico como político, como empresario y como persona, en todos los aspectos. Y no apto para gobernar. Entonces, tú tienes una nación que hay un bendito establishment, algo que maneja por encima de todo ese país. Y yo no me explico cómo ese sistema económico estadounidense que maneja la política y el mundo logró dejarse meter por debajo de la puerta un candidato de esa talla. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo sabe que cualquier candidato de los partidos tradicionales le va a resultar difícil ganar unas elecciones. Todo el mundo lo sabe, que al PLD le va a resultar difícil decir, mira, es del presidente Fernández, se va a reelegir Danilo o es Perencejo. Le va a ser difícil. Al PRM no le va a resultar fácil, porque cualquier día aparecen unos cheques de Rondón ayudando a algunos partidos políticos. Ahí mismo se desarma todo. Entonces se está buscando, hay personas que están buscando la presidencia de la República y hay otras personas que están locos porque eso acabe. Exactamente. Entonces yo quiero decirte, mira, hay una persona controversial, pero es amigo mío, yo lo conozco, es amigo de esos amigos que aceptan que tú le digas de todo, porque tenemos ya 30 y pico de años, 40 años que nos conocemos bien. Y esa persona ha logrado escalar posiciones económicas altísimas. Es uno de los hombres más que tiene, por lo menos en medios de comunicación, el hombre que más medios tiene. Y esa persona, posiblemente un partido le proponga una candidatura presidencial. Si esa persona, que es el propietario de Telemicro, del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, logra ceder ante esas propuestas, yo estoy seguro que hay un sector importante del empresariado dominicano que no lo va a aceptar. Ahora, ¿por qué los ricos norteamericanos aceptaron a ese señor? Él se les impuso. Él se antojó de eso. A todo eso. A todo eso. Hasta ahora. ¿O es que ellos creen que iba a ganar Hillary? Realmente ellos no definieron una simpatía categórica. Primero, en la Convención Republicana, dejaron que se desarrollara más o menos con cierta libertad, sin imponer candidatos. Y después, el abanico de candidaturas que presentaba el Partido Demócrata era negativo para ellos. Las posibilidades de Sanders, la posibilidad de Hillary, no era aceptable para ellos, en definitiva. Eso de una oligarquía, de una sucesión dentro del poder en Estados Unidos es algo que no se soporta. Entonces, este hombre se metió, que ni siquiera era republicano, se postuló como republicano, ganó la convención republicana y ganó la presidencia, con las reglas americanas. Ahora, Estados Unidos sabe cómo bajar a un presidente que no conviene. Cuando eso no le conviene. Cuando no conviene. A Nixon lo sacaron. Y Nixon era de él. Y a Kennedy lo sacaron. Y a Lincoln lo sacaron. Pero en el caso de Trump, doctor, tal como plantea José, eso fue una precandidatura de relajo. Exacto. Que tomó cuerpo y sorprendió a los propios republicanos. Los republicanos no habían estructurado un candidato. Tampoco. De oposición a Obama. No lo habían estructurado. Entonces se quedaron. El que ganó, el que estaba jugando. Y fue tanto el desconcierto que provocó esa candidatura en ese partido que la mitad del partido no apoyaba al candidato.
Y a pesar de todo... Pero el partido tiene la sucesión. Bueno, claro. Entonces, Ya se benefició de la entonces sucesión. Ahora- lo que hay que hacer un enroque y se acabó. Un enroque largo. Pues yo creo que no va a ser muy largo. Ahora, No, por la prestancia de los personajes. yo tengo otro tema que ahorita el doctor me tiró, cuando estamos hablando de los abogados, digo, abogados hay situaciones que se han etiquetado como de izquierda. Nosotros decíamos que el feminismo es de izquierda, la homosexualidad es de izquierda, la pobreza es de izquierda, y muchísimo, pero eso lo hace uno en broma, porque también hay la defensa del padre de familia que comete actos delictivos, lo hace por una necesidad social, en fin. Pero hay un tema que es político estrictamente, y yo le pregunto a los dos, porque el doctor es joven, pero tiene toda su trayectoria de que ha sido simpatizante de ese sector político que es la izquierda. José Israel, como otro, dedicó una gran parte de su vida a un partido de izquierda, y los resultados fueron que hoy les resulta muy difícil a un político decir: yo traté de que en mi país se instale un gobierno como tal gobierno, es decir, poner un gobierno de ejemplo. Porque si es de Cuba, ya el huevo sacó el pollito. Si es de Brasil, no el pollito, no, la gallina sacó todos los pollitos. En Rusia eclosionó lo que uno nunca se imaginaba. Y de China yo no estoy seguro si ellos dieron los pasos correctos, pero parece que es lo menos caótico posible. Realmente, hoy día, valió la pena luchar toda una vida por una ideología que al final tú no puedes decir, por lo menos en Vietnam o en Camboya o en qué sé yo, funcionó, José. Digo, los paradigmas se agotaron. O sea, nadie puede tener un paradigma en ejemplos fallidos, en cosas que no funcionan. Pero el ser humano está obligado también a establecer paradigmas. Usted puede intentar su propio paradigma. ¿Tiene éxito o no tiene éxito? Y eso depende de qué condiciones existan y qué capacidad tenga usted para manejarse en esas condiciones. Pero lo cierto es que esos paradigmas se le cayeron a uno mucho antes de que se desplomaran los regímenes. Y recuérdate, tú hablas del caos en China como una posibilidad. Es una sociedad ya capitalista como tal, reconocida como tal. Y no había más opción, nada más era uno de esos dos. No, pero ellos habían pasado por la revolución cultural. ¿Sabe el caos que fue eso? Eso fue una cosa de una violencia interna terrible, en que uno de los propiciadores de aquella locura terminó huyendo para Rusia. Limpia ahora le llamaba. Terminó yendo para Rusia, que era el enemigo público número uno del proceso, porque terminó arropándolo a él mismo. Entonces, los que mantenían una idea distinta dentro del partido desarrollaron este modelo que ha sido exitoso en la medida, ha sembrado primero un crecimiento económico sin el cual no hay felicidad posible, y felicidad a millones de personas. O sea, hay millones, hay tantos millones de personas como Europa Occidental que viven en China al nivel de Europa Occidental, o un poco más. O sea, se ha creado otra Europa Occidental ahí adentro en términos de población, no con la capacidad creativa de Europa, que es una cultura ordenadamente desarrollada en los últimos 3, 4 siglos. China ha vivido todo el mandarinato y todas esas dispersiones después de haber sido un imperio que fue foco de la humanidad por mucho tiempo. Pero eso no se hereda mecánicamente, también se dispersa. Lo cierto es que ellos han logrado insertar una sociedad capitalista como tal
cosa que no pasó en Rusia como nunca, pero en definitiva lo que pasó en Rusia, se construyó la sociedad industrial. Rusia construyó su sociedad industrial, lamentablemente sin hacer conciencia que era eso lo que estaba haciendo, creyéndose que estaba haciendo el paraíso terrenal mucha gente, y por eso sus logros en el desarrollo interno, social, creativo, fueron menores que los que en poco tiempo China ha logrado. Esa es la realidad. Porque tú no puedes medir con otra vara la certeza de un gobierno, sino el bienestar de la gente. Esa es la única vara. Al final es la meta final de cada gobierno, eso político. No se puede estar vendiendo futuro permanentemente. Hay que vender presente. Doctor, evidentemente en el intento de instaurar un sistema político y económico que beneficie a la gente, claro que hubo un fracaso rotundo. Eso es innegable. Bueno, ahora, esos postulados son imposibles de alcanzar. Es posible construir una sociedad diferente, donde el criterio de la colectivización sea una base fundamental del desarrollo. Pero el capitalismo en alguna cosa lo ha hecho. Lo ha tomado, por eso es que no es malo. El Obamacare era una medida por eso es que no es malo, doctor. El aporte de ese pensamiento político y social es importante también a lo que ha pasado en la humanidad. Yo pienso que no ha sido un fracaso total todo. Hay otros aportes. El problema está en el origen de la idea. ¿Era viable el socialismo en Rusia? ¿Era viable el socialismo en China? Bueno, para que fuera viable habría que romper una de las reglas mayores del análisis de Marx sobre los regímenes sociales, claro, y los reemplazos de los regímenes sociales. Yo por ejemplo, creo, y no quiero que José me desarme la cosa, porque todo el mundo sabe que yo entiendo que este es un gobierno bien intencionado. Y eso que se firmó con la Iglesia Católica ayer, de entregarle 170 escuelas, eso fue un éxito, como quiera usted verlo, pero fue un éxito del sistema nuevo de educación que superó ciertos sectores privados, inclusive religiosos. La iglesia no podía competir con la Secretaría de Educación. Dice, ni podemos pagar los sueldos, ni podemos dar comida, ni podemos dar educación. Cojan el escuela y se le entregaron a la Secretaría de Educación. Una medida totalmente socialista. Es decir, que cuando... Y el sistema de seguridad social es seguridad social. Yo estoy de acuerdo con lo que usted está. Hay cosas que dentro del capitalismo se pueden socializar. Usted mencionó el fallo de origen. El fallo de origen. Sí. Y en términos de cuando uno analiza la ley que crea el sistema de seguridad social, posiblemente los aspectos más fundamentales no sean alcanzar eso que usted está planteando. La socialización de la salud, la socialización de garantizar un sistema de pensión adecuado para los trabajadores y las trabajadoras, sino sobre todo permitir lo que está ocurriendo bajo el amparo de la ley. Sí, igual que mi queja con el doctor Jorge Blanco o con el doctor Leonel Fernández, no es una queja inventada, es que nosotros sembramos la esperanza en esos dos mandatarios de que iban a ser mejores gobiernos de lo que fueron, porque nosotros teníamos más expectativas. Pero parece ser que ellos llegaron a la conclusión de que ejercer el poder estaba ligado a cierto grado de corrupción. Y no es así. Tú coges los países nórdicos y está casi eliminada. La corrupción la han podido manejar. Está controlada. Social, como el capitalismo, sin o con muy poca corrupción. Pero con un sistema, aunque sea capitalista, con unas garantías sociales que no permite, doctor, ese nivel de desigualdad que presentan estas sociedades. Esa es una ventaja que tienen esos modelos. No solo es el tema de que controlan la corrupción, sino que en el desarrollo de ellos mismos han entendido que no puede haber una sociedad que genere tantos niveles de desigualdad entre los ciudadanos, porque eso evidentemente no conduce a nada bueno. Pero a medida que el fracaso del régimen socialista en la Unión Soviética es más notorio, es más perceptible, ellos se sienten sin esa cara de contraste, porque toda esa socialdemocracia que triunfó en el norte de Europa y durante muchos años fue
hubo un paradigma alternativo al socialismo, Medio. un punto medio. Todo eso está hoy mirando hacia la derecha de una manera precipitada, porque no tiene aquel contrapeso. Y en la nomenclatura se encuentra el sentido de esto que yo he dicho. ¿Por qué le llaman neoliberalismo al asunto de hoy? Es el mismo liberalismo de antes, pero el neo indica que tiene un componente de regulación social que es hijo de la Revolución de Octubre. Esa revolución social, toda esa OIT que se creó, en el caso dominicano, por ejemplo, ¿qué ley de seguridad social de cualquier tipo han logrado los trabajadores en su lucha? Bueno, aquí se injertan leyes de modificación social desde la era de Trujillo. Aquí el Código de Trabajo surgió como un requisito de una necesidad de la OIT. El país firmaba en la OIT todos los convenios, se obligaba a eso. Y luego se introducía aquí sin que las condiciones sociales internas estuvieran maduras para eso, o la lucha interna estuviera madura para eso. Sí, pero hay variantes. Por ejemplo, ayer apareció una información sobre un tema que uno que no conoce la psicología de ese pueblo, que es el ruso, quizás José haya tenido la oportunidad de tratar a esa persona más, pero Putin dice: aquí todo el mundo tiene el sistema de vida que le dé la gana, todo el mundo hace sexualmente lo que le dé la gana, pero no promuevan públicamente el ejercicio de la homosexualidad para como reivindicarla. Sin decirlo, estaba criticando a Estados Unidos porque hubo un día que todas las embajadas del mundo de Estados Unidos tenían la bandera gay, como si ese fuera el estado ideal. Entonces, ese comportamiento de ese gobernante, que yo creo, a mí personalmente me gusta, hay gente que no le gusta ese tipo, dice que es un dictador disfrazado, ¿verdad? Pero a mí me gusta, porque se ha atrevido a enfrentar algunas cosas. Mira, que es un demonio. Hoy tú sabes lo que hubiera pasado en Siria si hubieran dejado a Obama actuar como él quería. Ahí no, tierra. Ayer declararon que sí, el señor Kerry, que sí, que ellos crearon el ISIS. Ya, Kerry dijo ayer: nosotros creamos el ISIS. No lo ayudamos, no, lo creamos. Entonces, todo eso es equilibrio, yo creo. Creo que el mundo tiene que estar equilibrado. Necesita. Es equilibrio, es equilibrio. Sí, pero los americanos no son los dueños del mundo. Ellos crearon a Saddam ¿Y quiénes son? y tumbaron a Saddam. Ellos crearon a Gaddafi y quitaron a Gaddafi. Ellos crearon a Trujillo y tumbaron a Trujillo. Ellos son dueños de la humanidad. No, por favor. Ellos tienen derecho a manejar sus usos y costumbres allá adentro. Ellos tienen que estarlo transmitiendo al mundo. Bien, vamos a hacer una pausa.
Recordamos que Cerdo Centro en la 27 con Privada tiene lo mejor en carne de cerdo y una exquisita comida empresarial desde las 11 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Cerdo Centro, lo nuestro, con excelentes atenciones y buen servicio para los amantes de la carne de cerdo. Y si usted ama la comida italiana, vaya a Asadero Pizza Italia Express, sabores auténticos y originales, popular y refinado, encuentro familiar, seguro y de calidad. Asadero Pizza Italia Express, calle Correa y Cidrón 125 en Honduras. También tienen servicio de delivery. 809-908-6600. Asadero Pizza Italia Express. Precios justos, sabores originales, sabores auténticos, ambiente familiar. Pase por allá, Correa y Cidrón 125. Continuamos, doctor. Señores, las dos preguntas que hicimos han recibido algunas respuestas. Algunos han recibido hasta análisis. Vamos entonces, no vamos a dejarla para después, vamos a hablar. José, tú concursaste. ¿Quién sacó al Leomato de la liga? ¿Y quién decide en el verde? ¿Quién decide en el verde? Nos dice alguien que el verde tiene una campaña nueva para ocultar los fondos que lo mantienen. Así que ahora tienen unas latas para lucir que es el pueblo el que... Eso lo gastó Juan Bosch hace tiempo. La lata. Claro. ¿Tú no te recuerdas las muchachitas bonitas que ponían en las esquinas con la latica? Mientras Guaroa resolvía. Guaroa le daba la jipeta. La jipeta y los los ladas y todo. Bien. Otra fue que a Juan Bosch le aparecieron unos ladas una vez en el partido. Sí. Que cayeron del cielo, porque fue el Día de Reyes que cayeron. La otra es, dice alguien, el problema es que no va a aparecer un líder, porque muchos de los que están ahí participaron en las elecciones y obtuvieron muy baja votación. Pero puede ser que entiendan que ahora, con la ausencia de los partidos mayoritarios, tengan una mejor votación. Y yo entiendo que yo decir me va a traer algunos problemas, pero aquí hay un programa vespertino que sin duda es el que más promueve el movimiento verde, pero yo dudo que ellos sean los que deciden. En la Z solamente hay 2 precandidatos al movimiento verde. Uno en la mañana, uno que está con Álvaro en la mañana y otro que está con Domingo, el doctor Nieves. Es precandidato al movimiento verde. Ricardo Nieves. Y no creo que ellos vayan a cerrar fila con Abinader. No, hay gente con sus propias aspiraciones. Gente con sus propias aspiraciones. Es difícil convertirlo en partido político. No, porque entonces tiene que el jefe verdadero, todo el mundo sabe quién es. Ese es el que dice, somos o no somos. Pero el jefe verdadero, como dicen, el mero, los mexicanos. O el que pone los cuartos. Porque acuérdense que el que paga manda. Los cuartos, no. El que paga manda. No, el que pone los cuartos no. El jefe. El jefe habló en Macorís, en San Pedro. Bien. José Cuello, tenemos una pregunta para usted que nos hace llegar desde Colombia. El televidente Jan Jiménez nos pide que usted, de su punto de vista, de cómo podría terminar la situación en Venezuela, así como Cuba, como China o como Chile. Va a terminar como Venezuela. Sí. Tener su propia salida. Pero ahí no hay forma de... Tendrá su propia salida. Pero en lo particular uno lo que ve como que ahí sería imposible llevar a cabo un cambio sin que se maten 2 o 3 personas más de las que han muerto en estos días. Han muerto bastante. Porque porque ambos bandos tienen o sea, los que están dispuestos a defender a Maduro y los que eventualmente estarían dispuestos a irse del lado de los opositores son gente que tienen poder y que tienen armas. El régimen de Maduro ya está roto en 2. Dice
Dice Tenía la mejor respuesta, Carlos. Dice Delierame que le diga, la venezolana, tiene que ser la salida. dice Delierame que le diga al ingeniero Cuello dos cosas. Número uno, que el candidato del Movimiento Verde es Víctor Masalles, obispo de Baní, y que la URCS se privatizó y que Rusia hoy es una empresa privatizada. Hay muchas empresas, pero ese proceso uno lo percibía antes, por lo menos yo lo percibía. Que venía. Claro. Por ejemplo, en la festividad del 50 aniversario de la Unión Soviética, en el 67, en el Palacio de Kremlin, una recepción inmensa, con un lujo asiático. Pero tú veías al señor Antonov, que era dueño de la fábrica de aviones Antonov. Pero en la mesa de los grandes fabricantes de aviones, donde estaba Ilyushin, donde estaba Antonov, donde estaba el Mikoyan, un hermano de... Y él era jefe político también, además de jefe de Antonov. Antonov fue un fabricante de aviones. Sí, el que hizo el avión monstruoso, el más grande. Antonov, pero ese no es Andropov. Antonov. Antonov, que hacía aviones del tamaño de él. Sí. Era inmenso, así grandote. Sí, no, terrible. Sí. Bueno, ahí había una mesa, por ejemplo, de los fabricantes de aviones. Esa gente eran dueños de su fábrica. Llevaban su nombre los aviones. Y así, eso nada más se legitimó. Después. ¿Y con qué moneda se manejaban? No, dentro de un manejo de una empresa, de una economía muy estatizada, en que los controles de emisión y de estas cosas estaban en manos del Estado, pero ellos tenían libertad de producir y competir entre ellos. Eran empresas que competían entre ellos. Bien. Cuando había una necesidad de vuelo para aviones de carga grande, eran los Antonov. Para aviones altos, los Ilyushin, de alta velocidad, los Ilyushin. Pero había competencia entre ellos, se emulaban. Pero eso era capitalismo, eso no era otra cosa, porque había una distribución de la riqueza socialmente creada que no era socialista, sencillamente. Pero siempre en eso de aeronáutica y carrera y aeroespacial, siempre se ha dicho a lo largo de la historia de robo de plano. Entonces parece de que los rusos les robaron a los americanos, que los americanos robaron a los rusos, que siempre, que cuando aparecía, que entonces uno llega a un momento en que uno no sabe si era verdad que todo eso ocurría o si en verdad el espionaje se iba más allá de lo que era político, sino que se lleva ya hasta lo industrial. Sí, bueno, porque la industria es parte de la producción. Eso es parte de eso. Y donde quiera, el conocimiento no tiene por qué ser reservado para nadie. ¿Tú sabes cómo le llamaban los ingleses a la ley de la propiedad? ¿Cómo? La ley del monopolio. Así le llamaban. Se le concede el monopolio a la empresa tal para producir el medicamento tal. Así se dice en Inglaterra. Así directamente. Directamente, sin eufemismo. Hay una pregunta sobre programas de gobierno. Hace tiempo que algunos presidentes llegaron al poder con el programa en la cabeza, pero existía también la costumbre de presentar un programa de gobierno con una serie de puntos. Eso desapareció porque a veces era peligroso decir lo que uno iba a hacer o porque ya no existen programas de gobierno. Lo que existe es forma de conseguir el poder y punto. Porque tú no encuentras ningún político dominicano que te diga, aquí hay que hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, en el asunto de la deuda, que es un elemento, tú puedes estar seguro que, yo te pregunto a ti, ¿qué tenemos que hacer para parar la deuda? Reducir la deuda o pagar. Y tú me puedes desarrollar algo. Y coge el mismo Andy Dauager y le saca cualquier interés que él pueda tener en alguna asesoría o algo, y te dice lo que hay que hacer, o Bernardo, realmente, ¿por qué desaparece el programa de gobierno? Hubo etapas en el país donde esas cosas tuvieron importancia.
Y a mí me tocó enfrentarme al programa de gobierno del Partido Reformista una vez que Balaguer en Santiago, en la inauguración del local del Reformista en Santiago, dijo una frase que me pareció muy atrevida, de que su permanencia en el poder obedecía a la fidelidad en el cumplimiento del programa de gobierno. ¿Cómo es? De que su permanencia en el poder no obedecía a ambiciones, ni a despotismo, ni a, sino a la terminar. Su compromiso con su programa. Su compromiso con su programa. Yo lo oí eso en La Vega, en una finca, y un campesino que estaba ahí, ¡así mismo! En primer lugar, yo no había oído hablar del programa de gobierno de Balaguer. Por lo menos no le había dado importancia. Pero me sorprendió que el campesino dijera así mismo. Bueno, si yo no sabía del programa de gobierno de Balaguer, ¿cómo sabía que él? Eran efectos políticos. Pero cuando llegué a mi casa en la tarde, fui al archivo y el programa estaba ahí. Estaba en el archivo mío. Comencé a escribir un artículo para rebatir esa frase y terminé escribiendo 7 años de reformismo en una semana, donde analicé punto por punto el programa de gobierno de Balaguer y su fidelidad, y me convencí de que estábamos frente a un gobierno reformista. En el momento en que Peña Gómez estaba coqueteando con UESI, que terminó postulando a la vicepresidencia de la República en las elecciones del 74. Escribí ese trabajo que no fue entendido en su tiempo, en su contenido, no tuvo mayor relevancia, para mí sí tuvo relevancia personal, porque me convencí de que Balaguer no solamente estaba cumpliendo con su programa de gobierno, sino que lo había desbordado en mucho. Y que si estábamos frente a un gobierno auténticamente reformista que se había metido en la reforma, la oposición no se podía hacer por la derecha, tenía que ser necesariamente por la izquierda. Por eso digo que no fue entendido, porque en definitiva no tuvo la repercusión que yo pretendí que tuviera. Pero para mí como un ejercicio fue muy importante, porque uno tiene que entender lo que está haciendo, uno tiene que entender en qué papel está jugando en la vida. La pregunta viene, porque nosotros quisiéramos hacerle una invitación a la clase política dominicana, que ha concentrado todo en el tema de la corrupción, que está bien, y además de tratar de captar la popularidad que ha logrado el movimiento verde, sobre todo en aquellos partidos que no han podido desarrollarse por el crecimiento y el monopolio de las grandes fuerzas políticas que tienen 20 años con un veredicto por una ley. Pero de partido. El problema, fíjate, para Balaguer, que era un político muy ducho, muy entrenado en la vida, en la administración pública, y en el manejo de sectores sociales y populares y religiosos, hacer un programa de gobierno no era difícil, porque no tenía que consultarlo con nadie. Los que votaban por él votaban por la persona, independientemente del programa, y él los manejaba, siendo cuidadoso de no crear chisporroteos peligrosos, sobre todo entre los guardias. Ahora bien, Juan Bosch también podía hacer un programa de gobierno lo que le diera la gana, y era él el que iba a administrar ese programa y lo iba a dosificar. Bueno. Hoy no es posible eso. Hoy los partidos tienen que colectivamente producir el programa de gobierno, porque no son líderes carismáticos aceptados por la población sin discusión. Ellos tienen que crear una idea de desarrollo que sea seguida por la gente. Si no, no van a ninguna parte. Bien, señores, vamos a ver un programa que queremos que ustedes vean. Adelante.